Ok, ahí tienen que ver el icono ese que indica que estamos grabando. Bien, para repasar un poco lo que habíamos visto la vez anterior, habíamos visto algunos de los conceptos básicos del pensamiento computacional y habíamos terminado con el tema de los algoritmos. Vimos el ejemplo este de encontrar el valor máximo de un conjunto de datos y cómo se expresaba eso en un diagrama de flujo y también en pseudocódigo. También cómo era la implementación en un par de lenguajes de programación, R, que es el que vamos a estudiar a fondo, y también en Python, nada más como un ejemplo. Bueno, añadí esta diapositiva y es muy importante que identifiquen este patrón desde ahora porque es el principal que refleja el procesamiento básico de cualquier algoritmo o de cualquier programa. Tenemos una entrada, un procesamiento y una salida en general. Por ejemplo, en el caso de encontrar el valor máximo de esta lista, pues la entrada es la lista, el procesamiento son todas las comparaciones que hacemos entre los diferentes elementos, el recorrido de la lista y la salida es el valor, el número con el valor máximo. En general, deberíamos poder identificar en todos los algoritmos, en todos los programas y en todas las funciones que hagamos en general estos tres elementos. Ok, luego vamos a ver un poco, volver sobre ese tema. Luego, a manera de introducción, habíamos visto el lenguaje Scratch y algunas cosas que podíamos hacer y teníamos este problema de dibujar este paisaje que habíamos comenzado a hacerlo y habíamos quedado en que ustedes iban a tratar de avanzar un poco más con eso y lo íbamos a discutir ahora. Entonces me gustaría saber cómo les fue con eso. Mm, ok, no sé, No, vaya usted primero. hable, Javi, no importa. Ok, bueno, a mí me fue bastante bien. Yo de hecho, como vi que era con Scratch, o sea, vi que era con Scratch, como es con Scratch, lo hice con mi hermano de 10 años y se entusiasmó demasiado. Ajá, Y lo hicimos así como paso por paso, hasta hicimos una cosa física, o sea, en un gráfico, y entonces le enseñé a usar coordenadas para poder poner las posiciones más exactas, y lo hicimos varias veces y ahí lo logramos hacer el dibujo. ok, ¿te gustaría mostrarlo? Oh, está bien. Ok, ahí puedes compartir la pantalla. Ah, bueno, tengo yo que stop aquí. Adelante. Ok, un segundo. Compartir pantalla. A ver, ¿dónde lo tengo aquí? Y listo. Excelente, se ve muy bien. ¿Querés explicarnos más o menos cómo lo pensaste? Em, Bueno, primero me basé un poco en lo que usted había hecho para no tomar todo el crédito, pero después lo que hice fue hacer dos bloques, uno para los cuadrados y otro para los triángulos, y en cada vez le ponía una posición exacta, y también me basé en los tamaños porque vi que esta casita, digamos, era como tenía la mitad de la altura de este cuadrado. Entonces, por ejemplo, para eso si cogí, digamos, 70 y 35, siempre puse que se tenía que apuntar en una dirección a 50 para que quedaran todas las casas bien orientadas, o si no después iban a quedar a direcciones diferentes. Y se repetía el ciclo cada vez. Entonces, digamos, para el primero sí hay dos cuadrados y después está el triángulo, y así. Y así fui haciéndolo, y fue a puro prueba y error, a ver, porque a Ujú. veces si no ponía valores diferentes, las casitas quedaban juntas o de diferentes tamaños, entonces así lo fui haciendo. Excelente. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gabriela. Gabriela. Es que no sé por qué no lo logro distinguir aquí. Em,
Gabriela, ok, entonces aquí como los bloques, digamos, que son reutilizables, son los de dibujar cuadrado y dibujar triángulo, correcto. Esos son Exacto. los que ahí estás como concentrando la funcionalidad para luego repetirla varias veces y no tener que hacer, digamos, todos los giros y todos los dibujos uno por uno. Es así, ¿no? Exacto. Perfecto. Ok, se ve muy bien. ¿Alguna pregunta para Gabriela? Ok, muchas gracias, Gabriela. Un gusto. ¿Alguien más quería hablar, verdad? Eh, yo lo iba a enseñar por si nadie lo enseñaba, pero como el Claro, no, pero compañero adelante, dice, adelante, por favor. bueno, eh, estaba hablando solo, Ah, que no lo tenía abierto, les estaba diciendo. Yo lo hice así. ajá. Ah, lo No pusiste sé, todo en uno solo. mm, eh, la verdad lo hice como yo no sé, no llegué y lo hice, no sé si me entiendo. Como por ejemplo, hice el primero, una casa, dice esta, Ujú, y luego nada más lo copié en otra coordenada y ya, ajá, ¿ve? Tipo, hice el cuadrado y nada más luego hice los triángulos. o- Tipo, es el mismo proceso, nada más como repetido. Ya. exacto. Ok, muy bien. Sí, ahí lo estás dibujando. Em, y ahí usaste los ciclos, estoy viendo, no definiste bloques, ¿verdad? No, tipo, solo lo hice, no sé. Correcto, perfecto. ¿Cómo cuánto te tomó hacerlo, por curiosidad? No mucho. Al principio sí era como, lo único que duré fue en los ángulos, pero luego vi esta herramienta y dije, pero si puedo ver para dónde va el personaje y ya lo hago un momento. Di como 40 minutos a una hora, pero no sé, tipo, no me costó. Ok, estaba fácil. Perfecto. Sí, Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta versión? Muchas gracias. bueno, con gusto. ¿Alguien más que lo quiera presentar? ¿O que tenga alguna observación sobre lo que hicimos? Yo quiero presentar el mío. Ok, adelante. ¿Se ve? Sí, aquí lo estoy viendo. Ok. Bueno, yo lo que hice fue definir cada casa o edificio por aparte. Entonces, digamos, acá tengo todo el edificio. Ah, Si lo dibujamos, se lo dibujo en el puro centro. Y primero un error que me dio fue que después de, por ejemplo, terminé de dibujar el edificio y pasaba a dibujar la casa uno, como no tenía el subir lápiz al final me hacía una línea. ujú, Entonces, ahí simplemente le puse a cada uno subir un lápiz al final para que no hiciera ese rayón, digámoslo así. ujú. Ya después definí cada uno, prácticamente repetí todo porque dice lo mismo, lo que cambié fueron los tamaños.
y lo hice todo en un solo panel para que fuera más sencillo y más rápido. Y algo iba a decir y se me olvidó, la verdad. Ok, entonces tenés 4 bloques, uno son para las 3 casas y para la casa grande, el edificio, digámoslo así, y luego lo estás llamando desde ese bloque principal, el que tiene la bandera, y desde ahí lo dibujas todos dándole clic. Es así, ¿verdad? Correcto. Ok, muy bien. ¿Cuál es su Sí, nombre? Sí, adelante, Ign- perdón. Ignacio, Ignacio. aquí de hecho un error que tuve fue que el edificio lo hice muy grande y si lo corría un poquito para arriba, el techo se me salía y no sé por qué, si se me sale del margen como que no sé qué pasa y los techos no me logran coincidir. Me pasó varias veces, digamos, con este último, el de acá abajo, como el piso, digámoslo así, se me salía del margen que tiene la propia pantalla y el techo ya no coincidía. Ya. La verdad no sé por qué pasaba. Ok, tal vez hay que hacer hay algún ajuste con el movimiento del lápiz y todo Sí. eso. Ok, ¿alguna pregunta para Ignacio? Te iba a decir que a mí también me pasaba eso de que quedaba diferente cuando alcanzaba como el tope. O sea, que las dimensiones no servían. Lo mismo que acaba de decir, que el techo queda mal o el piso queda mal. Ajá, Sí, ok. entonces, era una cosa ahí de Scratch. Muy bien, muchas gracias Ignacio. ¿Alguien más que lo quiera presentar? Yo, profe. Adelante. Bueno, yo hice la casa de un piso por aparte y la de 2 pisos, bueno, voy a borrarlo todo para que se vea. Ajá, Ok. Y está así. Básicamente lo que hice fue, bueno, yo antes lo había hecho antes de que usted explicara, entonces no supe cómo usar los cuadros, los bloques. Entonces, y yo hice primero lo que era el cuadro en sí, después hice los triángulos, o sea, el techo, y de ahí fui repitiendo el proceso y tenía nada más que hacerle ajustes. Descubrí, este, más que todo en la parte de la casa del segundo piso, descubrí que tenía que ajustarle las posiciones, aquí está, de Y y de X para que cuando hiciera el techo no se me desajustara ahí y ya me quedaran así. Básicamente fue también prueba y error. perfecto. Entonces aquí vos identificaste, digamos, más que cuadrados y rectángulos, perdón, cuadrados y triángulos, o además de lo que hizo Gabriela, por ejemplo, aquí vos lo identificaste como figuras más generales, en este caso como una casa y un edificio, ¿verdad? Según entiendo. Ujú. Ok, y esos son los bloques que estás reutilizando. ¿Y lo llamas todo desde algún procedimiento principal? ¿Cómo? ¿Cómo ejecutas el programa? Es que no vi. ¿Siempre le das la banderita verde o...? No, digamos, la banderita verde nada más es para borrar, digamos. Este es un bloque Ah, completo, ok. digamos. Ese Ya, es ya el bloque entendí. de 2 casas, de 2 pisos, y ese es el de un piso, digamos. Ok, entonces le das clic a cada uno y ya. Ok. Sí, Y o sea, entonces ahí se dibujan. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Alexander? Gracias, Alexander. Está muy bien. ¿Alguien más? Profe, sinceramente, presentar el mío no me encantaría, pero No, fue muy adelante. diferente a los otros. Adelante, adelante, porfa. Ay, se me da penita. Me excusan que esto no lo he usado desde hace como, uy, no tengo memoria al respecto. Yo, la verdad, intenté hacer esto, ¿verdad? De ponerle el cosito, pues, rosado. No sé exactamente cómo se llama, así descriptivamente con su nombre técnico, no. Y bueno, lo hice en solo un solo bloque. Bueno, al final no me salía así, entonces agarraba, le daba clic acá Ujú. y las hice todas juntas. Y eso fue que me quedó la teta de 2 pisos aparte.
Voy. La idea era conectarla de 2 pisos aquí arriba, pero se me había olvidado. Pues así. Ok, ahí lo está dibujando. Ok, aquí tampoco estás usando bloques, ¿verdad? No, Ujú. Ok, entonces haces en secuencia cada una de las instrucciones, le das clic ahí para que lo ejecute y te dibuja ujú. la estructura. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Estefanía? Gracias por no, porque la verdad no sabía responder. No, está muy bien. ¿Alguien más que quiera presentar lo que hizo? Yo podría presentarlo, profe. Adelante, por favor. Ahí se creo que se ve, ¿verdad? Aquí lo estoy viendo yo, sí. Ah, ok. Yo primero le había hecho esta forma, dice todo para abajo, no lo hice en bloques, y me había quedado, lo hice como aparecía instantáneamente, así ya la imagen creada del paisaje urbano, pero creo que intenté hacerlo paso por paso, y dividido en colores, digamos, voy a ejecutarlo, y se fuera viendo el proceso de cómo se iba realizando el urbano. Y lo que tuve problemas sí fue para diferenciar cada casita, porque por eso fue que se ven los colores, por eso se ven los colores de diferente de cada casa, para poder saber cuál casa iba programada de alguna forma diferente. Entonces eso es la diferencia de colores. Y así me quedó. Ok, ahí tenés 2 bloques entonces, ¿verdad? Me parece. No, este es uno único, digamos. Esto todo va bajando todo. Ok, sí, pero con la bandera, entonces, ¿qué es No, lo la que...? bandera es borrar. No, la bandera La es bandera es eliminar. borrar. Ok, entonces le das Sí, clic al de la izquierda y clic al de la derecha y ahí te lo dibuja. sí, sí, Ok. sí. ¿Y cuál es la Entonces, diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha? esta es que lo hace instantáneamente. Aparece ya el dibujo hecho. En cambio, con este lo hace, no sé si se ve que se va haciendo Ya, con el esperar un segundo, esperar. exactamente. Ok, entonces Sí, son dos versiones de lo mismo. Ok, son dos versiones de lo mismo. Sí, sí. perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta Ok. para Brian? Gracias, Brian. Ok. ¿Alguien más? El último, tal vez. Profe, si gusta yo podría presentarlo. Adelante, Fernando. ¿Están viendo la pantalla, bro? Sí, yo la veo. Ok. Bueno, para explicarlo primero, yo fui haciendo primero todos los cuadrados en un solo bloque. De hecho, eso está muy parecido al que usted explicó en clase. Tal vez sí elegí pues, la forma más larga porque para los triángulos sí fui de uno en uno porque se me estaba dificultando la parte de que coincidiera pues el techo con la base. Entonces aquí puede ver que todos están desglosados los 4 triángulos, pero sí los uní y los definí en bloques para que al final se hiciera todo de una sola vez. Entonces, pues ahí va. Ahí lo veo, sobre un fondo nevado. ¿O qué es? ¿Mar es eso? Exacto, sí. Perfecto. Bueno, ¿y eso es qué? Como un águila, ¿no? Creo que sí. A ver. Ok. Muy bien, entonces aquí sí definiste el procedimiento dibujar cuadrado, más abajo debe estar el de dibujar triángulo, sí, ahí lo veo. Exacto, sí. Y tenés dibujar triángulo y dibujar segundo triángulo. ¿Esos se diferencian en algo? Básicamente es en los ángulos para que coincida pues el triángulo con la base. Nada más el resto es prácticamente igual. Porque al principio pensé que con hacer solo el primer triángulo ya los otros eran nada más cambiar pues los pasos. Ujú. Pero no sé por qué en una parte como que no coincidía, la verdad, estaban quedando totalmente diferentes. No sé a qué se debía eso, entonces decidí hacerlo pues individual. Pero sí, todo está, con solo dar clic aquí ya pues se hace todo.
Se hace todo. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Un gusto. Bien. Voy entonces a compartir yo mi pantalla. Ese compañero nos ganó en diseño a todos, ¿eh? Con águila ahí y en el hielo. Ok. Entonces, vamos a... bueno, yo aquí les puse algunas, no sé si vieron, amplié la presentación de la clase anterior con algunas consideraciones de cómo aplicar el pensamiento computacional y al final también les puse una solución. Como ya están viendo, pues hay muchas maneras de hacerlo. Y se puede llegar con todas ellas al objetivo final, que es hacer este dibujo que hay aquí. Les voy a mostrar esta rápidamente. Vamos a ver, ustedes la pueden descargar ahí también, si desean. scratch.mit.edu. Ahora les muestro algunas cosas sobre Scratch. ¿Será este? Okay, lo mismo. Ok, bueno, la mía tiene varios elementos de los que ustedes mostraron. Yo, por ejemplo, definí más bloques. Tengo un bloque de dibujar techo, un bloque de dibujar base, uno de dibujar casa, otro de dibujar edificio y lo llamo todo, cada uno de los elementos que voy a dibujar, aquí desde un bloque principal que se activa desde la bandera. Algunos ya sabían estas cosas me imagino, del conocimiento que tienen de Scratch, pero la cosa es que aquí uno con la bandera le da clic y le ejecuta el procedimiento. Ok, ese es el resultado final. Vamos a analizarlo un poco, algunas cosas. Bueno, voy a hacer uno nuevo tal vez para presentar algunas consideraciones. Vamos a hacer este gato un poco más pequeño y ahí está. Bueno, ya todos saben que podemos mover el gato y también girar y, por ejemplo, y que todo esto lo podemos ir uniendo en bloques. Digamos, mover 100 pasos, girar 90 grados. Y si yo quiero, entonces, por ejemplo, hacer un cuadrado, entonces, sí, efectivamente, puedo repetir eso 4 veces. Y con el copy-paste me queda fácil. Voy a volver a la posición de 90. Y digamos que lo coloco por aquí. Ok. Yo le doy clic. Bueno, le voy a poner el de esperar y el de bajar lápiz para ver que lo dibuje. Ahí está. Ahí lo dibuja. Luego, si yo quiero entonces seguir haciendo más cuadrados, digamos que le quiero hacer o más figuras geométricas, digamos que le quiero hacer un triángulo, entonces podría hacer algo similar. Me muevo cierta cantidad de pasos, como son triángulos equiláteros que están sobre un cuadrado, entonces es el mismo 100. Luego tengo que girar. En este caso es hasta la izquierda y creo que ya se dieron cuenta que aquí son 120 grados. Y luego hacemos lo mismo, lo repetimos cierta cantidad de veces. Duplicar, duplicar, duplicar. Ok. Activo eso y ahí está el triángulo ya. Incluso puedo correrlo todo de un solo tiro. Voy a borrar
Me di cuenta que esto siempre es bueno tenerlo por aquí. Lo borro, me posiciono en alguna parte y ejecuto. Luego sí, efectivamente, entonces de esa manera puedo ir creando más figuras geométricas. Bien, ahora, si yo por algún motivo, digamos que quiero cambiar la longitud de las figuras geométricas, el tamaño del lado, de momento solamente tenemos un lado, que es el de los cuadrados y el de los triángulos. Si yo quisiera que en lugar de 100 fueran 150, entonces tengo que cambiar cada uno de esos. Por eso es conveniente, entonces, definir bloques que luego, en el caso de R, le vamos a llamar funciones que sean elementos de código reutilizable, que podamos llamar varias veces. Entonces, de ahí venía la definición que habíamos hecho de los bloques con nombre. Digamos, voy a volver a poner esto como estaba. Podríamos definir aquí un bloque que fuera dibujar cuadrado, y habíamos visto de una vez que le podíamos añadir esto que aquí se llaman entradas y que luego vamos a ver que en otros lenguajes de programación, en R específicamente, se llaman parámetros o argumentos. Y hay como tres cosas que por lo menos yo identifiqué que necesito para dibujar un cuadrado. Uno es la coordenada X, la otra es la coordenada Y y el otro es el tamaño del lado. Entonces añado una, le llamo X, añado otra, le llamo y luego el tamaño del lado. Aquí lo tengo y lo puedo, bueno, habíamos visto también que podíamos utilizar ciclos. Esto eran conjuntos de instrucciones que se repiten. Sería repetir 4 veces este movimiento, estas dos instrucciones. Moverse cierta cantidad de pasos y girar, como son cuadrados, en este caso siempre son 90 grados. Y yo podría utilizar, bueno, y antes quiero decirle la posición en la cual me voy a ubicar. Y aquí es en movimiento, está la instrucción, irá, me posiciono y luego empiezo a dibujar. Entonces, voy a la posición X, voy a la posición y me muevo esa cantidad de pasos. Aquí lo que estoy haciendo es definiendo este bloque. Si yo lo ejecuto aquí, que hice mal, mover, lado, paso. Bueno, que no le estoy diciendo la cantidad de pasos que tiene que, no lo estoy llamando adecuadamente, voy a hacer eso. De hecho, si aquí no me funciona. Tengo que hacerlo desde aquí, digamos, ir a la 0, 0 y luego 100. Voy a borrar. Ahí está. Entonces, yo puedo llamar, como ya algunos vieron, este bloque desde cualquier lugar y cualquier cantidad de veces. Digamos, ahí hay uno en 0, 0, luego a un menos 100, con lado 30. Ahí está. ¿Qué me está fallando aquí? Lo del lápiz, que no lo estoy bajando. Entonces, como algunos ya lo hicieron también, lo que tendría que hacer es bajar el lápiz y luego subir el lápiz, mejor dicho, y luego bajarlo cuando yo quiero escribir. Vamos a ver. Entonces, bueno. Voy a dejarle esas líneas ahí que no me estorban de momento y luego se las quitamos. La cosa es que yo puedo entonces seguir definiendo estos bloques, hacer uno para el triángulo también, como muchos de ustedes ya hicieron, y entonces la funcionalidad no la tengo que repetir.
no tengo que repetir tantas veces las instrucciones y darle mantenimiento, entonces no me es tan difícil. Es bueno también en estos casos pensar en el crecimiento, por decirlo así, que pueda tener la aplicación. Digamos, en algún momento las casas podrían ser no solamente de un lado, podrían ser rectángulos para que tengan dos lados. Entonces se me va a complicar todavía más. La idea entonces es, de nuevo, hacer bloques que sean reutilizables y que yo pueda llamar desde varios lugares. Vamos a ver. Repasando lo que habíamos aprendido sobre pensamiento computacional y los 4 conceptos fundamentales. Tenemos la descomposición. La idea de la descomposición es identificar subproblemas, para luego que entonces la unión de todos esos subproblemas me lleve a la solución del problema original. Yo identifiqué 2 principales que son dibujar casa y dibujar edificio. Y dibujar casa lo puedo dividir en dibujar la base y en dibujar el techo. Y el dibujar edificio es como dibujar la base 2 veces, una encima de otra, y luego el techo. Es una manera de verlo. También reconocimiento de patrones era el otro concepto fundamental. Esto es fijarse qué cosas hay en común. Digamos, esto de la base y el techo es como dibujar cuadrados y dibujar triángulos, lo cual todos sabemos hacer. Sabemos que un cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos de 90 grados y con el triángulo algo similar. Luego la abstracción era lo que utilizábamos para ver cuál información es necesaria para hacer nuestra tarea. Y como les estaba contando, yo identifiqué 3 atributos para dibujar las diferentes figuras: la coordenada X, la coordenada Y y la longitud del lado, que de nuevo, en este caso, es la misma tanto para los cuadrados como para los triángulos, porque son triángulos equiláteros montados sobre cuadrados. Entonces, el lado del cuadrado y el lado del triángulo son los mismos. Y aquí hice un algoritmo en pseudocódigo para que luego me guiara en la implementación ya en el lenguaje Scratch. Entonces, este es como el procedimiento principal que muchos de ustedes también pusieron, desde donde llamo a los diferentes componentes. Bueno, primero borrar todo así para dibujarla, para quitar todo lo que haya en la pantalla. Luego llamo 3 veces a dibujar casa y le paso las coordenadas y el lado, y el dibujar edificio, porque teníamos 3 casas y un edificio. Ok. Entonces, dibujar casa, a su vez, está compuesto por dibujar base y dibujar el techo. Fíjense que dibujar techo, bueno, a dibujar base le paso la X, la Y y el lado. Se me olvidó mencionar que las posiciones X y Y que pasan como parámetros corresponden a la esquina inferior izquierda de las figuras. Esto es como para tener un estándar, digámoslo así, un punto común, y entonces mentalmente ubicarme mejor. Alguien pudo haber puesto el centro o la esquina superior derecha o cualquier otra. Entonces, para dibujar la casa, le paso la X y Y de esa esquina superior, inferior izquierda y el lado. Entonces, dibujo la base en esa X y Y y el lado. Ahora, para dibujar el techo, tengo que subir, ¿verdad? Porque el gato, si están usando el gato, se me queda en la esquina inferior izquierda. Tiene que subir la longitud del lado para empezar a dibujar el techo. Por eso aquí le pongo Y más lado. Ahora vamos a ver en detalle cómo funciona. Y dibujar edificio es 2 veces llamar al dibujo de la base, dibujo la primera base, dibujo la segunda base, la segunda de nuevo tengo que subir para dibujar ese cuadrado, y para dibujar el techo tengo que subir el doble. Entonces por eso le estoy poniendo ahí lado por 2. Okay. Y aquí está cómo se define dibujar base y dibujar techo, que tiene toda esa operación de subir el lápiz, bajar el lápiz, apuntar en una dirección, que en este caso es fija, 90 grados, y repito 4 veces los movimientos para hacer el cuadrado, y 3 veces los movimientos para hacer el triángulo. Ok. Ya lo vamos a implementar, pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta en este momento. No.
De hecho, cuando lo vi, me quedé así como, ¿por qué hay tres coordenadas? Si solo está X y Y. Y sí, como que me choqueó, pero ahora que ya usted lo está explicando, ya ahora sí como que me capté mejor. Ok, excelente. Vamos entonces, bueno, tal vez voy a volver a llamar a esa solución. Ujú. Y para irlo haciendo, voy a quitar esto antes de eliminar todos usos. Si no me deja borrar algo si lo estoy usando, entonces tengo que hacerlo en orden. Quito el principal, quito el dibujar casa y quito el dibujar edificio. Ok, voy a dejar nada más para no tardar tanto, voy a dejar esos dos bloques que son los que dibujan y a partir de eso entonces voy a construir el resto de la solución. Bueno, nada más como una prueba de concepto, digamos, dibujar base, aquí le doy lo que ya vieron, 100, 100, la 0, lo llamo. ¿Qué pasó? Lo puse muy lejos, está al revés. 0, 0, 100. Ok, ahí va la posición 0, 0 y me dibuja la base del lado 100 y dibujar techo, que es como un rectángulo, perdón, como un triángulo, digamos en 0, menos 100 y con un lado de 30. Ahí está. Entonces, yo puedo llamar a eso cuantas veces quiera y no tengo que estar repitiendo todas esas instrucciones cada vez que hago un techo o una base. Voy a tal vez mandar esto por aquí y aquí voy a tener listo el de borrar. Ok, voy a guiarme por el pseudocódigo. Entonces, ya tengo estos dos, el de dibujar base y el de dibujar techo, están aquí implementados. Voy a poner un nivel más de abstracción y voy a implementar el de dibujar casa. Entonces, es un procedimiento, un bloque que llama a dibujar base y a dibujar techo con los parámetros X y Y, nada más que al Y del techo le tengo que dibujar le tengo que añadir el lado. Entonces, defino en bloques, nuevo bloque, esto es dibujar casa, una entrada, que es la X, otra entrada, que es la y el lado. Y le damos a aceptar. Ok, ahora voy a llamar a dibujar base y le digo que use esta X, que use este y que use el lado. Voy a probarlo. Cero, 0, 100. Ok, parece que me funciona. Ya está la primera parte de la casa. Voy luego a añadir la parte del techo. Entonces, voy a ir aquí con dibujar techo. X. ¿Qué pasa si le pongo solo la Y? Que fue lo que algunos de ustedes me parece que mencionaron. Voy a borrarlo. Ajá. Al regresar el cuadrado a la posición original, pues entonces dibuja el triángulo a partir de ahí. Entonces, tengo que subir esta dirección, que es el lado.
Ok, entonces, como se ve aquí en el pseudocódigo, yo le tengo que sumar Y al lado. La manera que encontré de hacer eso en Scratch es yendo aquí a la sección de operadores y buscar uno que corresponda a una suma. Y entonces aprovecho para sumar Y lado. Voy a borrar, ejecuto. Ajá, entonces ya el gato me subió esa cantidad de píxeles y dibujó a partir de ahí el techo. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ok. Vamos con la otra parte, que es dibujar edificio, que es dibujar dos bases y dibujar el techo, teniendo esa consideración de lo que tenemos que movernos. Bueno, una cosa más. Vean que aquí estoy llamando a un bloque, digamos, a una función de Scratch dentro de otra función. Eso es lo que se llama una función anidada, que luego lo vamos a usar mucho en lo que resta del curso. Y es un concepto importante. Aquí lo vamos a ver de nuevo. En mis bloques, digo, dibujar, edificio, la X, la Y y el lado. Aceptar. Y nuevamente dibujamos la base, la X, la Y, el lado. Dibujamos otra base con X. Opa, es este otro. La suma, esto está en operadores, X más Y, o Y más lado, mejor dicho. Lado y lado. Y nuevamente dibujar base, el que tengo aquí en mis bloques. Vean las ventajas que tiene ya tener bloques entonces que yo tenga predefinidos y que pueda reutilizar. Me ahorro un montón de código que tenga que escribir y además, como les estaba diciendo, luego va a ser mucho más fácil de mantener y de ampliar. ¿Ok? Luego voy con el techo, que sigue siendo la misma X, y según el pseudocódigo es Y más lado por 2. Entonces tengo que poner ahí una suma y luego una multiplicación. El primer operando de la suma es Y, y aquí en este espacio, entonces puedo llamar a la multiplicación hice algo mal. Minuto. Primero va aquí va primero la suma. Sí, aquí va la Y. Y aquí es lado por 2. Ajá. Y el lado. Ok, vamos a probarlo. Voy a borrar esto. Digamos en menos 100. Menos 100. Y le voy a poner un lado de 50. Ahí está la primera base, se mueve la segunda base y ahí está el techo. ¿Okay? Nuevamente entonces estoy reutilizando los bloques
que voy definiendo. Y lo que me queda, entonces, ya que tengo los procedimientos para dibujar las casas y para dibujar los edificios, es todo el paisaje completo, que lo puedo también hacer a través de la definición de un bloque. Se le pongo dibujar. Manuel, Sí. perdón, nada más en el chat hay una consulta rápida por lo de los tiempos. Claro, gracias. ¿Por qué esperar 0.5 segundos y esperar 3 segundos? Una duda rápido, ¿por qué lo del tiempo esperar 0.2 segundos? Bueno, eso es para que se vea cuando va dibujando, porque si no, como hemos visto, se dibuja todo de un solo tiro y entonces no se ve, pero se le puede quitar y se le puede poner ahí el tiempo que uno quiera, pero eso es opcional, digámoslo así. Ya lo ilustro. Dibujar paisaje, este no lleva parámetros, no lleva entradas, como le llaman aquí. Y lo que tendríamos que hacer es dibujar, llamar 3 veces a dibujar a casa y una vez a dibujar edificio, o todas las veces que queramos, según cada caso. Ok, voy a dibujar, voy a llamar a dibujar casa. Y aquí voy a usar lo que ya tenía listo, menos 160, 10, 50. Otra vez a dibujar casa. Menos 85, menos 140, 60. Y 145 menos 60, 75. Y finalmente, el edificio, que es 10 menos 40, 75. Y entonces, como algunos ya vieron, yo puedo aquí utilizar un evento que es al hacer clic en el banderazo de salida y llamar a dibujar paisaje. Ah, bueno, en dibujar paisaje se me olvidó el borrar todo. Aquí lo colocamos. Vamos a ver. Está la primera casa. Ese es ese efecto, eso que tarda, esos son los segundos. Ok, ahí está. Entonces, si yo quisiera eventualmente dibujar más figuras, entonces ya me queda mucho más sencillo. Digamos que quiero dibujar una casa más. Nada más tengo que pensar en la ubicación. Digamos, menos 150, menos 150 y 40 de lado. Veamos aquí. Y ahí está la casita extra. Y entonces puedo seguir dibujando más figuras sin tener que repetir todos los pasos. Bueno, aquí en Scratch, creo que algunos, los que ya saben, conocen que lo podemos hacer desde aquí. No sé si quedó claro lo de esperar. Aquí yo se lo puedo variar. Está en 1 segundo, pero 1 segundo es mucho. Entonces más bien se lo bajé un poco. 0.1. Y aquí lo debería hacer más rápido. Ahí está.
Ese es el efecto de la velocidad. Y si no le pusiera a esperar, entonces lo haría de un solo tiro. Ok, esa es una posible solución. Y una vez más, puede haber muchas. Pero sí es importante reconocer este concepto de los bloques y el código que podemos reutilizar. No solamente el que nosotros escribimos. En el curso vamos a utilizar muchísimo código que es escrito por otras personas. Preguntas sobre esto. No. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. Es que no lo entendí porque es que en la parte de dibujar edificio, para dibujar el techo le pone el por 2. Ah, porque dibujo la base, la primera. Entonces, el gato me queda aquí. Uh-huh. Luego, para dibujar la segunda base, entonces tengo que subir una cantidad de píxeles que es el lado. Estando aquí, dibujo el segundo cuadrado. Luego, al llamarlo de X y Y es esta, que está aquí. Entonces, tengo que subir 2 veces. O sea, lado por 2. Primer lado por 1, lado por 2, y ahí dibujo el triángulo. Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Qué más? Bueno, como les digo, ahí está la solución por si la quieren, esta que yo implementé, por si la quieren estudiar y tal vez tomar algunas ideas para lo que ustedes hicieron, tal vez combinarla o modificarla de alguna forma. Ok, si no hay entonces nada más con esto, vamos a pasar al tema de la segunda lección, que es como una pequeña síntesis de cuál es la arquitectura de las computadoras en la actualidad. Entonces, me devuelvo aquí en la clase a la lección 02. Y ahí está, arquitectura de computadoras y lenguajes de programación. Bueno, la intención de esta lección es que tengan alguna idea muy general de cómo es que funcionan las computadoras internamente y también de cuál es el papel que juegan los lenguajes de programación. Entonces, hablando un poco de las características generales de las computadoras, luego vamos a ver cuál es la historia, así por lo menos los principales hitos que se dieron en este desarrollo, algunos conceptos importantes como la máquina de Turing y la arquitectura de von Neumann, que es el lenguaje máquina y que son los lenguajes de programación. Entonces, comenzando, una computadora que es, así definido de una manera muy general, es una máquina que ejecuta automáticamente secuencias de cálculos y de operaciones lógicas que llamamos comandos o instrucciones. Ejemplos de comandos o instrucciones son estos que estamos utilizando aquí en Scratch, tal vez los más básicos, así como los de moverse y los de girar. Cada uno de esos es un comando o una instrucción, y cuando lo ponemos así en secuencia, a eso le llamamos un programa, que es como esto que tenemos aquí. Y como les estaba mencionando, los programas reciben un conjunto de datos de entrada que procesan mediante los comandos para enviar los resultados a los dispositivos de salida. En nuestro caso, ¿cuáles son los datos de entrada de los diferentes componentes? Bueno, la posición X, la posición Y, el lado, el procesamiento son todos los giros que hacemos y la salida son las figuras dibujadas ya en la pantalla. En general, como les digo, todos los programas y todos los bloques que hacemos en los programas se pueden identificar esas partes: la entrada, el proceso y la salida. La idea de las computadoras modernas es que podemos cambiar los programas que ejecutan sin necesidad de alterar los componentes físicos de la computadora. Esto puede sonar en este momento bastante obvio, pero no todo el tiempo fue así. Tomó muchos años.
llegar a fabricar computadoras que fueran programables y que les pudiéramos modificar los programas. Eso hace que las computadoras sean tan versátiles. Bueno, ¿cómo están hechas las computadoras? Están hechas con base en esto que llamamos circuitos integrados, como este que hay aquí, que es un chip de Intel, probablemente del procesador. Estos circuitos integrados procesan información discreta. Discreta es la que tiene un conjunto de valores definidos, como por ejemplo este reloj, la hora está definida por 12 valores y no podemos en este caso. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿está compartiendo alguna pantalla? Ay, perdón, me hubieran dicho. Yo ya iba a decirle que, profe, no estoy viendo la pantalla. Voy. Entonces me Yo devuelvo. toda loca escribiendo y escribiendo. Yo, pero es que no la entiendo tan rápido. Voy a devolver un poco. ¿Ya la ven? Sí. Ok. Y ahora sí, profe. Ya, ok. Bueno, pero sí ven la presentación, ¿verdad? La que está ahí en la página web, espero. Bueno, estábamos hablando de las computadoras, ¿verdad? Las características generales y de que están compuestas por circuitos integrados. Como este chip, en inglés se le llaman chips o microchips de Intel. Bueno, estos circuitos integrados manejan valores discretos, o sea, valores fijos de un conjunto. Probablemente ustedes han oído la diferencia entre variables discretas y variables analógicas. Bueno, este reloj es un ejemplo de valores discretos. Digamos, yo tengo aquí los minutos desde 0 hasta 59, pero no puedo no puedo representar valores intermedios de los minutos como si lo podría hacer en un reloj analógico. Bueno, las computadoras trabajan con este tipo de información e internamente, de hecho, tienen solamente dos estados que se representan mediante 0 y 1 y que en términos de hardware corresponden a dos niveles de tensión eléctrica, o sea, voltajes, que son el alto y el bajo. Bueno, esto es muy conveniente, no solamente para efectos de diseño de estos circuitos, sino también porque nos permite utilizar la lógica binaria y la aritmética binaria, que es utilizada no solamente en computación, sino también en muchas otras áreas. Bueno, ¿cómo fue que se fueron desarrollando las computadoras y que llegamos a esto que tenemos hoy en día? Bien, desde el siglo XVII varios matemáticos construyeron calculadoras mecánicas que eran capaces de sumar, restar, multiplicar, dividir. Aquí en esto trabajaron algunos matemáticos muy famosos como Pascal o como Leibniz, pero lo que hicieron fue muy, muy experimental. Luego ya en el siglo XIX, me parece, sí se hicieron calculadoras que eran comerciales y que de hecho se vendieron muy, muy ampliamente, según entiendo. Pero bueno, una calculadora no es lo que llamamos una computadora. Una calculadora hace siempre lo mismo: sumar, restar, multiplicar y dividir, y yo tengo que hacer esas operaciones manualmente. Yo no le puedo cambiar el programa a una calculadora para que haga otra cosa, a no ser que sea una calculadora programable como las que hay ahora, pero pues esa es otra historia ya. Luego, en la primera mitad del siglo XIX, un matemático británico que se llamaba Charles Babbage diseñó esto que se llama la máquina analítica, que ya se fue acercando más al concepto de computadora. Así es como se veía. Esto funcionaba con vapor y ya de alguna manera tenía los componentes muy rudimentarios de una computadora como las que tenemos hoy en día. Ahí en alguna parte había una memoria, había un CPU e incluso él previó poner una impresora. Todo era mecánico. Y bueno, él empezó este proyecto ahí por 1830 y lo trabajó hasta que murió en 1870, pero nunca lo logró terminar. Era muy difícil porque en aquellos años no existía la tecnología para hacer este tipo de cosas. Por esa época también
otra matemática inglesa que se llamaba Ada Lovelace elaboró sobre el trabajo que hizo Babbage e introdujo varios conceptos que aún usamos en programación. Por ejemplo, este concepto de los ciclos, de las instrucciones que se repiten. También ella describió en detalle cómo esta máquina analítica podía generar una secuencia de números de Bernoulli. Los números de Bernoulli es una función matemática que tiene muchos usos. Y este desarrollo se considera el primer algoritmo para ser ejecutado en una computadora. Y por eso a ella muchos la consideran la primera programadora, aunque en realidad nunca llegó a ejecutar el algoritmo, pues porque no tenía máquina. Pero lo que ella hizo se veía así, más o menos, no se entiende, por supuesto. Esto era como la serie de instrucciones que había que darle a la computadora a través de un mecanismo que se llama tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas era algo que hasta hace no tanto tiempo todavía se usaba. Así se veía una tarjeta perforada. Lo que se hacía era que las instrucciones se le introducían a la computadora de esta forma. Y esto no fue un invento de Babbage. Por aquella época había, por ejemplo, máquinas textiles que se les introducían estas tarjetas perforadas y entonces producían diferentes diseños de las telas para las que estaban destinadas a construir. Ok, estos fueron algunos de los desarrollos que hubo ahí en el siglo XIX. También por aquella época, George Boole introdujo lo que se llama el álgebra booleana, que trata sobre las operaciones lógicas como el AND, el OR y el NOT. Esto lo vamos a usar mucho durante el curso también, las cuales actúan en valores lógicos verdadero o falso, que a veces se les llama, de hecho, en honor a George Boole, valores booleanos. Nosotros vamos a usar valores booleanos mucho en el curso. Bueno, esto fue un avance bastante grande y constituye el fundamento teórico en el que se basan los circuitos digitales, porque como les estaba comentando, esos también son binarios, tienen valores de 0 y 1, y además los utilizamos mucho en programación y también en muchas áreas de las matemáticas, como la teoría de conjuntos. Sí, Jordan. ¿Se me escucha así, profe? Sí, te escucho. También vamos a ver el while y el if. Sí, claro que sí. De hecho, si me queda tiempo, ahora lo podemos ver. Wow. Bueno, entonces vamos a ver programación. Sí, sí, exacto. Bueno. Pues, gracias. Ok. Luego, en la primera mitad del siglo XX, ya en el periodo entre las guerras mundiales, este matemático, él era estadounidense, Shannon, demostró que esta álgebra de George Boole podía ser aplicada al diseño de circuitos. Él es el creador de lo que se llama teoría de información, que estudia la cuantificación, el almacenamiento y la comunicación de información. O sea, básicamente, si uno envía información de un punto a otro, que llega, cómo se le quita el ruido, cómo se reconstruye. Y eso era muy importante en aquella época, porque se usaba, por ejemplo, para descifrar las comunicaciones entre los bandos enemigos. De hecho, él sentó las bases de lo que se llama criptografía, que es la disciplina que estudia la decodificación de esos mensajes. Bueno, también en el periodo... Sí. ¿Él no fue el que inventó una máquina que después usaron los ingleses para decodificar el código NASA? Eso es una misma película. No, el que lo hizo, ¿estás hablando del de Turing? Ajá. Ah, sí, Turing, sí, exactamente. Justamente, durante el periodo entre las guerras mundiales, Alan Turing desarrolló hizo muchas cosas, muchísimas, y muchos avances en computación y matemáticas, pero lo voy a poner aquí, él diseñó esta máquina abstracta, o sea que no estaba implementada, que simula un algoritmo o el funcionamiento de cualquier programa. Esto es una representación artística basada en la descripción que él hizo. Teníamos una cinta que está dividida en celdas y cada celda tiene algún tipo de símbolo. Pueden ser letras o pueden ser números o puede ser cualquier otra cosa. Y luego hay una cabeza lectora que tiene una serie de reglas para definir qué acciones hacer cuando se leen estos símbolos. Y con base en eso, entonces, la cabeza lectora ejecuta alguna acción como escribir
en la cinta o hacer que se devuelva o buscar más datos o algo así por el estilo. Es un modelo muy sencillo, pero significó un gran avance y todavía este modelo de Turing se utiliza, todas las computadoras que usamos nosotros están basadas en la máquina de Turing e incluso en algunos paradigmas nuevos de computación, como han oído tal vez de la computación cuántica, es algo de lo que yo no conozco, pero entiendo que la máquina de Turing también se adapta bastante bien. Bueno, esto simula el funcionamiento de un algoritmo y los conceptos de entrada, procesamiento y salida. Manuel, Señor. perdón, ¿puedo tomar la libertad nada más para preguntar si me permites adjuntar el paper, el artículo original de 1950 de Turing sobre inteligencia artificial? Sí, que tiene un nombre en alemán que yo no lo puse porque no lo puedo pronunciar. Bueno, la versión está también en inglés para un poco más accesible, ¿verdad? Pero es que el título tiene una palabra que yo creo que es alemana. Es la tesis Sí, de sí, Turing. sí. Ajá. Sí, y de la tesis se deriva ese artículo famoso, ¿verdad? Que se citaba ya más de 15,000 veces, ¿verdad? Que por eso se le considera también el papá de la inteligencia artificial. Correcto. Pregunta si máquinas, ¿verdad?, pueden aprender a pensar. El test de Turing se llama eso. Ajá. Ahí lo voy a juntar, ahí está el PDF, lo voy a poner en el chat. Gracias. Excelente, Cristian. Sí, yo lo iba a mencionar, pero tiene una palabra ahí que aún en el título en inglés no, debe ser que es muy difícil de traducir. Genial, excelente. Bueno, pues sí, este era Alan Turing, este fue uno de los muchos aportes que él hizo. Luego, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico le encargó dirigir un centro de cómputo para descifrar las comunicaciones del bando enemigo. Esas estaban hechas con una máquina que se llama Enigma, que yo creo que la película en español que estaban mencionando se llama precisamente Enigma, tiene otro nombre en inglés, pero ahí habla de cómo él, bueno, y varios detalles importantes de la personalidad de él, como se explica en la película. Él era homosexual y eso le causó muchísimos problemas en aquella época. De hecho, pues después de la guerra se suicidó aparentemente. Respecto a eso lo condenaron y fue hasta hace poquito que la reina Isabel II le dio el perdón. Porque aparecía como condenado por eso, a pesar de todas las contribuciones que él hizo a su país y a las matemáticas y a la computación, por mencionar algunas de las cosas que él hizo. Bueno, estas ideas de Turing las implementaron en algunas computadoras en Reino Unido que se llamaban las computadoras Colossus y se utilizaban, como les estaba diciendo, para descifrar mensajes codificados. A pesar de que se consideran de las primeras computadoras digitales electrónicas programables, esa programación tenía que hacerse a través de componentes de hardware y no con un programa almacenado en memoria. O sea, la computadora de alguna manera se le podía alterar el funcionamiento, pero parece que había que apretar ahí un montón de botones y recablear algunas cosas. Era un avance con respecto al anterior, a lo que teníamos anteriormente, pero no, todavía no era algo que se pudiera llamar programable en el sentido que lo entendemos ahora. Luego, por la época de la guerra, en Estados Unidos se creó esta otra que se llama ENIAC, que algunos la consideran la primera computadora programable digital de propósito general. Pero bueno, esto es discutible y cuando uno se pone a leer de esto aparecen varias opiniones. Algunos decían que en Alemania ya se había creado una que tenía estas características, creo que se llamaba la Z3, y por ahí he visto también que los japoneses a veces levantan la mano diciendo que ellos habían hecho algo. Bueno, esta máquina sí era capaz de seguir el modelo de la máquina de Turing, o sea, se le podía cambiar el programa, pero igual era con hardware, de una manera tal vez un poco más sencilla, porque se hizo algunos años después de las Colossus, pero también había que meterle mucho mano.
Esta se hizo para calcular tablas de tiro de artillería, o sea, para trayectorias de proyectiles por parte del ejército de Estados Unidos, pero la construcción se completó en 1946 cuando ya había terminado la guerra. En lo que terminó usándose esta computadora fue en la fabricación de la bomba de hidrógeno, y creo que por ahí de 1950 la dieron de baja, la dejaron de usar. Bueno, aquí hay algunas fotografías de cómo era que se veían esas computadoras. Este era el Colossus y aquí está siendo operado por las integrantes del Servicio Naval de los Estados Unidos, el ala femenina, digámoslo así. Van a ver aquí en estas fotografías muchas mujeres. Por cierto, era muy común que las mujeres programaran y operaran estas primeras computadoras. Esta es Colossus, esta es ENIAC. A ver si esto lo puedo ampliar. Vean cómo se veía ENIAC. Parece como una central telefónica de esas viejas. En otras fotografías se ven a las programadoras donde quitan y meten los cables. Y lo tenían que hacer para muchas cosas. Estos eran posiciones de memoria donde habían números. Entonces, si querían usar otros datos, literalmente había que sacar los cables de donde se estaban usando los datos y luego ponerlos en donde uno lo quería utilizar. Así lo explican. Aquí más de ENIAC. Y vean esta también son las programadoras y las operadoras de ENIAC. Vi un video de la Universidad de Pensilvania en donde está ENIAC, o sea, lo que queda de ENIAC, y un profesor que dice que tiene la oficina ahí al frente de eso que es ahora como un museo, cuenta que estos son los chips, digámoslo así. No son chips, son, digamos, los dispositivos en los cuales se almacenaban los números. Según él, esto era para un dígito, lo cual se me hace difícil de creer, pero bueno, debe saber él. Dice que todo el mundo que va a la oficina a visitarlo por cualquier cosa, pues quiere ver a ENIAC y que siempre le preguntan eso. ENIAC no era, y las otras computadoras, las que estaba mencionando, no usaban lógica binaria, eran decimales, por cierto. Eso vino un poco después. Ok. Entonces, ya por esos años, un científico húngaro, si mal no recuerdo, que se mudó a los Estados Unidos por la época de la guerra, llamado John von Neumann, propuso un concepto conocido como programa almacenado, que ya he mencionado varias veces. De lo que consiste es que los datos y los programas se almacenan en una estructura llamada memoria, que está separada del hardware que ejecuta las instrucciones. Este es el modelo que permite que las computadoras sean fáciles de reprogramar y lo conocemos actualmente como arquitectura de von Neumann. Y aquí se esquematiza. Está basado mucho en las ideas de Turing. De hecho, von Neumann era el tutor de Turing, de su tesis de doctorado. Y entonces no es raro ver que haya algunas coincidencias o alguna secuencia en las ideas. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos una memoria principal, puede haber memorias secundarias. En la memoria principal están almacenados los programas y están almacenados los datos también. Hubo mucha discusión, por cierto, en los años anteriores, si los datos deberían tener su propia memoria y los programas su memoria por aparte. En este modelo están en la misma, que es el que nosotros usamos. Luego tenemos una unidad central de procesamiento, un CPU, que es el que se llama en inglés, que comúnmente se describe como el cerebro de la computadora. Bueno, es el que ejecuta las operaciones binarias, las sumas, las restas, las operaciones lógicas como el AND, el OR, el NOT. Y también tiene una unidad de control que básicamente de lo que se encarga es de llevar el control de cuál es la siguiente instrucción que se debe ejecutar. Entonces, el CPU está todo el tiempo
recorriendo la memoria, trayéndose las instrucciones y ejecutándolas en la unidad de aritmética lógica. Tiene algunas estructuras llamadas registros que son para almacenar valores temporales. Por ejemplo, si se quiere hacer una suma, entonces se coloca un operando en un registro, el otro operando en otro registro y el resultado se almacena en otro registro. Y luego, pues todo eso para mostrárselo al usuario y para en general interactuar con el mundo exterior, tenemos los sistemas de entrada y salida, como la impresora, el ratón, la pantalla y demás. Bueno, aquí en las siguientes diapositivas está más o menos explicado lo que les acabo de decir. Bueno, la memoria... la memoria principal muchas veces la llamamos RAM, que quiere decir memoria de acceso aleatorio. Lo que significa es que llegar a cualquier posición de la memoria nos toma la misma cantidad de tiempo. Eso es diferente a otros tipos de memoria que había anteriormente, como por ejemplo esa de la cinta. Yo no puedo llegar a todos los lugares de la cinta en el mismo tiempo. Si digamos, estoy al final de la cinta y quiero algo del principio, y tengo que mover toda la cinta o un cassette, si se acuerdan. Entonces, esa no era memoria de acceso aleatorio, esa era memoria secuencial. Y luego, muy importante, cada posición de memoria tiene una dirección a la que se hace referencia cuando se desea leer o escribir. Luego la unidad central de procesamiento, como les dije, se encarga de ejecutar las instrucciones de los programas y está compuesta por la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. Y los sistemas de entrada y salida que permiten que la computadora interactúe con el usuario y en general con el mundo exterior, como el teclado, el ratón, pantalla e impresora. Bien, como les mencionaba, las computadoras funcionan por código binario. Entonces, usan voltajes altos y bajos para representar dos posibles valores de información. Digamos, el 0 corresponde a un voltaje bajo y el 1 corresponde a un voltaje alto. Puede ser al revés. El asunto es que son dos. Bueno, a estos dígitos, el 0 y el 1, es lo que llamamos bits, que es una contracción así, digámoslo, de binary digit en inglés. La palabra incluso ya está aceptada en español, que se recomienda ponerla así con itálica. Bueno, como ustedes probablemente han oído, los bits se agrupan en bytes, digamos, que son conjuntos de 8 bits para representar elementos de información más complejos, como números grandes o caracteres de texto. Entonces, nada más para poner un ejemplo, no vamos a entrar en detalle de representación binaria porque no tenemos tiempo y no es el objetivo del curso, pero por ejemplo, el número decimal se representa en binario como 110. Cada una de los dígitos representa una potencia de 2 que multiplicamos por cada uno de esos valores. Entonces, en el caso del 110 es 2 a la 0 por 0, 2 a la 1 por 1, 2 a la 2 por 1 y 2 a la 3, o sea, 8 por 1. Al sumar todo eso, 8 más 4 más 2 más 0, me da el 14. Bueno, así es como se representan. Entonces hace la conversión entre binario y decimal. Y para representar otros tipos de información, pues hacemos más o menos lo mismo, pero tenemos que tener ahí algún estándar para representar los diferentes tipos de información. En el caso de los caracteres, uno de los que se utiliza mucho es el código ASCII, que seguramente han escuchado, y lo que hace simplemente es asignar un carácter a cada combinación de unos y ceros en un byte. Entonces, esta es la combinación que corresponde a la B, esta es la que corresponde a la I y esta es la que corresponde a la T. Entonces, si todos usamos el mismo código, podemos entonces saber qué combinación de unos y ceros corresponde a cada letra. Código ASCII todavía se usa, pero se han hecho cosas más elaboradas, como el UTF-8. Código ASCII es como para caracteres romanos, que nos queda bien en nuestro caso para francés, español, inglés. El UTF-8 ya introduce otros caracteres en otros idiomas, como el hindi, el japonés, el chino y muchos otros. Es mucho más amplio. Ok, esa es la representación binaria.
que utilizamos también para introducir las instrucciones en la computadora. Eso es lo que se llama el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el conjunto de instrucciones que son interpretables por un CPU. Cada CPU tiene su propio lenguaje máquina. ¿Cómo se ve el lenguaje máquina? Como aquí abajo son secuencias de unos y de ceros. Al final, esto es lo único que entiende la computadora. Podemos usar muchísimos lenguajes de programación, pero internamente lo que la computadora entiende son secuencias de unos y de ceros. Y un programa de lo que consiste es de una secuencia de instrucciones de este tipo. En este ejemplo que tenemos aquí, lo que se hace es que se suman los contenidos de los registros 1 y 2 y se almacena el resultado en el registro 6 de un CPU. Entonces, esto lo que, esta parte, bueno, tenemos aquí, esto se llama, si siguen aquí en el enlace se explica bien, pero este es el código de la operación, que es el 0, debe significar una suma, y aquí le estoy diciendo en dónde están los dos operandos. Uno está en el registro 1 y el otro está en el registro 2, y se le dice guárdeme el resultado en el registro 6. Así de detallado es que hay que darle las instrucciones a la computadora. Y en la antigüedad estoy hablando hace como poco más de 50 años, así por los años esos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sí, había que programar las computadoras de una manera bastante similar a esta. Luego aparecieron los lenguajes de alto nivel, que es lo que comúnmente llamamos lenguajes de programación. Debido a que programar una computadora en lenguaje máquina es excesivamente lento y complicado, como se podrán imaginar, como por la década de 1950, comenzaron a crearse lenguajes de programación que en lugar de unos y ceros consisten de instrucciones formadas por palabras, usualmente en idioma inglés. Eso que tenemos en el Scratch de tenerlo en español o en otros idiomas es muy raro, y eso es simplemente porque se usa en educación. Por ejemplo, este es un programa en el lenguaje C, que era el que estaba mencionando Cristian al puro principio, e imprime la hilera que se llama Hola Mundo, en inglés, Hello World. Este es un programa como clásico con el cual incluso yo acostumbro a abrir los cursos de programación. Esta vez no lo hice porque me estoy basando en el Scratch. Esto viene de los creadores del lenguaje C, que en un libro que hicieron, pusieron ese como el primer programa. Y entonces se ha utilizado como una prueba de concepto, digámoslo así, o una manera de ilustrar el funcionamiento, la sintaxis inicial de un lenguaje de programación. Aquí en esa página que les puse como enlace hay 603 programas de Hola Mundo en esa cantidad de lenguajes de programación. Vamos a ver la de R. Aquí está. Hay varias maneras de hacerlo. Aquí lo ponen con un comando que se llama cat. El Python, lo habíamos visto. Bueno, hay dos versiones de Python. La que yo les mostré es en el Python 3. Es bastante similar. Un comando que pone la hilera. Y de Scratch no creo que esté. Ah, mira, sí está. Ok. Aquí está el Hello World en Scratch. Es con un comando que se llama say o decir en inglés o en español. Bueno, entonces como ven, los lenguajes de programación pues ya no son código, ya no son unos y ceros, sino que son palabras. Nosotros vamos a utilizar uno en este caso, en este curso, que es el lenguaje C. Bueno, y como vieron ya hay una gran variedad de lenguajes de programación. Aquí les dejo otra lista que está en Wikipedia. Fueron creados con muchos usos, algunos están muy orientados a lo científico, entonces tienen capacidad, por ejemplo, de manejar números decimales con mucha precisión. Hay otros que son más comerciales.
Entonces se especializan, digamos, en generar reportes. Hay algunos para educación, como el Scratch o el Logo. Hay algunos que se crearon con propósitos súper específicos, así como probar un concepto. Bueno, creo que es lo que aquí le llaman lenguajes de programación esotéricos. No es lo que sugiere la palabra, es por lo que leí, es precisamente eso, como un lenguaje que alguien se inventa así como para llevar algún concepto a algún límite. Entonces no son programas así como de propósito muy práctico. Entonces no los cuentan en esta lista. Y también excluyen los lenguajes de marcas. Esos son como los de HTML que usamos para crear páginas web, que en la otra página que les mostré sí los consideran. Ok. Me gustaría ver un par de cosas en el Scratch, pero antes de eso me gustaría saber si tienen alguna pregunta. No, aún sigo procesando la información. Está muy denso. No, Profe, no, pero es muy Profe, teórico. Ay, Ok, correcto, sí. Ajá. ahora que usted dice lo del lenguaje Python, bueno, yo uso lector de pantalla y el lector de pantalla funciona con ese lenguaje. ¿Tiene que ver algo con que, no sé, que el Python funciona más para que el lector pueda hablar o describirme la de la pantalla o no sé? Uy, no tengo la menor idea, pero voy a averiguar. ¿Y cómo te funciona? ¿Me lo puedes describir? Digamos, yo, bueno, es que no se oye por el Zoom, pero yo me paro en cualquier cosa, digamos, me paro en el micrófono y él me escribe que el micrófono está encendido y que estoy hablando y no sé qué. Y digamos, estoy leyendo algo o escribiendo y él me dice lo que estoy escribiendo con voz. Ajá, sí. Ajá. Y decís que cuando puse el programa en Python, entonces sí te pronunciaba las instrucciones de Python y en R no. Sí, en Python sí me menciona las cosas de Python porque incluso él trae la consola Python como opción. ¿En serio? Oh, qué avanzado. Sí, sí, Bueno, sí. Python es un lenguaje mucho más popular que R. Entonces, esa podría ser la explicación. Sería bueno ver cómo funciona, ya no desde estas presentaciones, sino desde el editor que vamos a usar, que es el RStudio. Pero está interesante esa. Voy a averiguar más, a ver si sé, porque no, mi experiencia con esos dispositivos es nula. ¿Quién levantó la mano? Perdón, Jordan, me pareció. sí, profe, vamos a ver el lenguaje de programación CMI, bueno, decía ahí, ¿verdad? No, Es parecido, no, es R lo que vamos a ver aquí. ok, sí, y es parecido al C++. Es que yo, bueno, tengo conocimiento de Python, así Ajá. como por encimita, y también tengo conocimiento de C++, pero hasta ahí. Entonces, como todo lenguaje de programación es parecido, quería saber si también tiene una cierta similitud, porque la verdad es que nunca he escuchado el lenguaje de programación R, solamente los normales, como Java y C++ y Python y así. Entonces, Tiene algunas similitudes, las estructuras de control, como los condicionales, los ciclos, todos esos existen, son comunes a los diferentes lenguajes de programación, aunque puede ser que se escriban diferente, pero ese conocimiento que tenés de C y de Python y de otros lenguajes, aquí te va a servir, aunque hay algunos cambios. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay nada más, me quería ir al Scratch un minuto. Vamos a cerrar aquí. Y hagamos uno nuevo. Ok. Hemos visto algunas cosas del Scratch, como por ejemplo, bueno, cómo mover
el objeto, esto se llama el sprite en inglés, cómo hacer giros, cómo borrar la pantalla. Algo que no hemos usado todavía, que no hemos visto, es, por ejemplo, cómo recibir un valor desde fuera. Aquí tenemos entonces otra serie de instrucciones. Déjenme buscar el forro que tenía para... Aquí está. Ajá. Algo que no he encontrado en el Scratch es cómo buscar una instrucción. ¿Alguno de los que saben Scratch saben cómo puedo yo aquí darle una búsqueda? Porque la única manera que encuentro es recorriendo ahí la lista que... No, prefieras que la verdad fue un caótico para buscar estas cosas. Sí. Como, este es el celeste en los celestes. Sí, bueno, por dicha no son muchas. Es un lenguaje de programación relativamente sencillo. Ok, sí, pero sería bueno ponerle alguna funcionalidad de búsqueda, me parece. Bueno, como les decía, hay otras cosas que podemos hacer, digamos, haciendo el clásico programa del Hola Mundo, ¿verdad? Nada más para no saltarnos ese ritual milenario de la traducción de los programadores, ¿verdad? Ahí podemos poner al gato a decir hola mundo o a cualquier otro de los caracteres que hay ahí. Viendo las extensiones, tenemos también, bueno, vean algo importante ahora que estamos hablando de las extensiones. En Scratch tenemos una funcionalidad básica, que es la que está aquí en las funciones, en los bloques que me aparecen por defecto. Y hay una serie de extensiones que son como componentes que se añaden sobre la distribución original y que probablemente creó alguien externo al equipo de Scratch. Ese concepto se usa mucho ahora en lenguajes de programación específicamente o particularmente en los que son relacionados con software libre. En el caso de R lo vamos a ver con el concepto de paquetes, que igual son cosas como que agregamos a la funcionalidad básica. Y vean que algunos de estos paquetes utilizan, según ven ahí, en la esquina inferior derecha de cada uno, fueron desarrollados por iniciativas externas. Por ejemplo, este de texto a voz que ahora vamos a usar es de Amazon. Vamos a añadirlo. Y con eso entonces podemos poner a hablar al gato. Mundo. Hola, mundo. Ok. Y según estaba viendo, se puede incluso configurar. Digamos, asignar voz de contralto. Ese era el contralto, el de tenor. Hola, mundo. Hay más, es el gatito. Vamos a ver. Miau, miau. Me parece que ese no habla realmente. Ok. Esa, digamos. Ahora, digamos que yo quiero interactuar un poco que mi programa interactúe con el mundo exterior y me pida un valor como para que yo lo pueda utilizar. Sí, Abigail. Es para hacer una pregunta, disculpe. ¿De dónde sacó esos textos a voz? Es que mi internet está muy malo y se pega a veces. Sí, es aquí en las extensiones, o sea, en el botón que está abajo a la izquierda, hay una extensión que se llama texto a voz. Entonces la añadís y ahí te sale esos nuevos bloques. Ok, muchas gracias. Con gusto.
Ok, digamos que yo quiera entonces que el gato me salude a mí, que diga mi nombre, que me diga hola Manuel. Entonces, aquí puedo ir a la parte de sensores y aquí con esta instrucción que se llama preguntar, vean que dice, hace una pregunta que yo le puedo modificar. Vamos, nada más, bueno, prácticamente lo mismo. ¿Cuál es su nombre? Al ejecutar yo esto, entonces me abre aquí abajo un espacio para que yo pueda escribir. Le digo Manuel. Ok, todavía no pasa nada. ¿Dónde quedó el Manuel que yo escribí? Si volvemos aquí al bloque de preguntar, vemos que hay hay un óvalo creo, que se llama respuesta. Bueno, ahí es donde está quedando la respuesta, la entrada que yo le estoy dando. Entonces, de manera similar a como yo estaba utilizando en las funciones para construir el paisaje de los parámetros, aquí puedo usar las variables para juntarlas con las cosas que yo voy desarrollando. Yo podría entonces, por ejemplo, aquí poner, decir hola y que luego diga mi nombre. Ajá, pues debería decir hola y Manuel. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Y me saltó. Ah, ok. ¿Quién sabe lo que está pasando aquí? Ya nos ha pasado. Se sobrepuso la respuesta sobre el hola. Correcto. Ok. Entonces hay varias cosas que podemos hacer. Bueno, una de las que hemos hecho es esperar un momento. Decirle esperar un segundo. ¿No es más fácil, profe, poner coma y después la respuesta? Ajá, esa es la otra, exactamente. Bueno, aquí está esta. Hola, Manuel. Muy bien, me gusta esa idea. ¿Cómo la podríamos hacer? Porque vean que aquí en el hola no tengo chance de poner coma y luego en este espacio no puedo poner mi texto y luego la variable. ¿Alguna idea? Quizás con, no sé, es que se podría poner barra respuesta o algo así, no sé. Ok, acuérdense cómo manejamos los operadores, como cuando, digamos, teníamos que sumarle a la y el lado, entonces utilizábamos uno de estos operadores, llamábamos a otra función. Tal vez entonces aquí podamos usar lo mismo. Digamos, vamos a ver qué hay. Digamos, tenemos esta función que se llama unir, que es lo que en inglés se llama concatenate, ¿sí? O concatenar. Tal vez eso les suene de las funciones que han visto en Excel o en alguno de esos ambientes. Vamos a probar. Unir. Ah, ok. Tengo que decirle. Vean que esta es como un bloque, una instrucción que está hecha para utilizarse dentro de otra. Entonces, le voy a decir que diga la unión entre hola y la respuesta. Y le voy a poner aquí un espacio. Un espacio es un carácter como cualquier otro. Bueno. Hola Manuel, ahí está. No sé si el espacio me está sobrando. Vamos a ver. Tal vez es que se lo agrega solito. ¿Cuál es su nombre? Ajá, sí, no hace falta el espacio.
le deja 1 por defecto. Entonces, nuevamente, al igual que con aquella suma, estamos, en este caso, usando otra función. Aquella era numérica, esta es de tipo carácter, que lo que hace es unir o concatenar 2 hileras de texto. Y lo que me interesa resaltar aquí es el papel de este valor, que es la respuesta. Esto es lo que se llama en programación una variable. Okay. Es como un valor al cual le ponemos una etiqueta, en este caso respuesta, y que podemos seguir utilizando. Okay. Yo la puedo seguir utilizando, por ejemplo, para que además de decirme hola Manuel, me lo diga, el texto a voz. Decir y nuevamente unir. Profe, con todas esas variables, o sea, bien se puede construir una conversación, si quisieran. Claro, ajá. Le puedo ir añadiendo más variables y haciendo más complejo el programa. Pero, profe, el problema no es de que las variables, es que habría que crear prácticamente muchas para cada oración o para cada texto en concreto. Bueno, dependiendo de lo que quieras hacer, tal vez Porque si digamos que es una conversación normal, lo normal sería, hola, ¿cómo estás? O ¿cómo te llamas? ¿Dónde eres? ¿Dónde vives? O no sé. Y todo eso llevaría a un sinfín de variables. Depende de cómo quieras modelar el problema. Tal vez se pueda subdividir, así como hicimos el de la casa, y algunas variables se puedan reutilizar. La idea de las variables es precisamente que cambian de valor. De ahí viene el nombre. Entonces, tal vez en unas pocas variables se puedan recoger las diferentes entradas que vienen del mundo exterior, lo que le digita el usuario. Pero habría que ver el problema en particular. Sí, porque haríamos como hicimos con nosotros. Es el problema grande, solo que lo vamos dividiendo, se haga más pequeño. Esa es la idea, justamente esa es la idea. Ok, vamos a correr esto. Pregunta, ¿cuál es su nombre? Miau, miau. Algo salió mal. Bueno. Mejor le ponemos aquí el asignar voz a... Bueno, eso fue porque me quedó como estaba la última vez que lo ejecuté. Entonces, para que no haya pierde, aquí cuando ejecuto este bloque, le pongo cuál es la voz que quiero que me utilice. Hola, Manuel. E incluso aquí se puede poner un idioma. Yo creo que lo que cambia es el acento. Está español latinoamericano, o sea que ese seguro el otro es español de España. Hola, Manuel. Se supone que ese es más latinoamericano. Uno más, el polaco. Hola, Manuel. Sí, como que es el acento lo que varía. Bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas con sonido. Por ejemplo, yo puedo grabar aquí mis propios sonidos. Supongo que esto ya lo conocen los que han trabajado con esto. Este yo creo que es el miau. Ajá. Y aquí con esto, vamos a ver. Necesitamos, le doy ahí un par de clics, ahí me permite grabar. Hola. Hola. Lo guardo y aquí me queda más o menos como una especie de variable, digámoslo así, ese sonido. Le voy a poner hola y luego yo lo puedo utilizar en mis programas. Digamos, ¿eso dónde estará? ¿No es donde dice sonidos? Sí,
aquí, pero no lo... Sonido. Ah, aquí está, sí. Pero yo lo que quería era traérmelo, digamos, tocar sonido hola hasta que termine. Yo quería utilizarlo en otro lado. Hola. 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 Y sí, parece que no lo puedo manejar así tan libremente. Bueno, debe haber alguna forma. Bueno, tal vez hasta aquí lleguemos con el Scratch. Bueno, posiblemente lo puedo utilizar para un par de conceptos que quiero ilustrar, pero no quisiera alargar más la clase en este momento. Les quiero mostrar en el sitio web del curso. Bueno, aquí le añadí en la página principal esta sección que se llama recursos. Estos son cosas ahí que voy encontrando, que vamos encontrando y que les pueden ser de utilidad. Bueno, como ahí podríamos poner, por ejemplo, ese artículo que estaba mencionando Cristian. Y aquí les van a aparecer también cursos adicionales o libros o cosas que no están en la bibliografía y que se van descubriendo ahí sobre la marcha. Aquí les mostré les incluí un par de cursos que hay sobre pensamiento computacional. Este, por ejemplo, es de Coursera, que es una colección, digamos, de cursos de varias universidades. Este es de la Universidad de Pensilvania, que es, por cierto, donde está el ENIAC, que les estaba comentando. Este es uno de la Universidad de Harvard, que hace una introducción a las ciencias de la computación. De aquí, por ejemplo, fue que tomé la idea de utilizar el Scratch. Es una serie de cursos, de hecho, introductorios a computación, a programación y a otros temas. No utiliza R, pero utiliza algunos otros lenguajes que también son de utilidad. El profesor lo da de una manera muy amena. Se los recomiendo si quieren explorar eso. Y aquí hay otra introducción al pensamiento computacional. Está muy interesante, pero esta sí es más compleja. Utiliza un lenguaje de programación que se llama Julia, que a veces se quiere meter ahí en el nicho en que están Python y el R, pero que todavía no es tan popular. Y ya que estábamos viendo el Scratch ahí mismo del conjunto de cursos de Harvard, vi que había una introducción a la programación con Scratch. Todavía no está abierta. Inicia el 30 de abril. Todos estos cursos son gratuitos o pueden ser gratuitos. Si uno quiere un certificado, ahí le cobran. Pero si no, puede ver los videos, incluso ver las evaluaciones, aunque no se las califican, digamos, pero por lo menos se pueden ver y son bastante buenos. Como pueden ver, son de universidades de mucho prestigio. Ok, entonces en el caso de que quieran explorar más, ahí les dejo esto. Para la próxima lección, y con esto termino, vamos a ver el tema de interfaces de línea de comandos. Entonces, antes de eso, bueno, vamos a utilizar tanto el sistema operativo, en este caso Windows, que es lo que usan la mayoría, según me comentaron, como una biblioteca para procesamiento de datos espaciales que se llama GDAL. Entonces, aquí les puse un tutorial que tiene una serie de comandos para familiarizarse con el sistema operativo. Esto es cómo crear directorios, cómo cambiarse de directorios, cómo renombrar archivos, cómo copiar archivos, ese tipo de cosas. Probablemente algunos de ustedes esto ya lo conocen, pero en otros cursos he visto que es una parte que anda ahí como un poco floja y aquí es bueno que lo tengan, que sepan cómo manejarse. Entonces, por favor, revisen ese tutorial. El que les había puesto en el programa del curso también les funciona. Uno que se llama, de un sitio que se llama Data... se me olvidó, Data algo. Bueno, lo que pasa con ese es que solo está disponible la primera parte gratis. Empezaron a cobrar. Entonces, por eso me cambié a este. Y además este está un poco más comprimido, digamos, más chiquitito y tampoco tenemos que saber demasiado. Con tal de que sepamos algunos comandos, entonces ya con eso nos la jugamos. Ok, entonces por favor revisen este recurso y luego
para instalar el GDAL, aquí les puse una serie de instrucciones. Primero, lo fácil. Si ustedes han instalado QGIS con la opción de OSGeo, supongo que muchos tienen QGIS, de OSGeo, ya lo busco, 4W, aquí está. Entonces, les va a aparecer una opción como esta que se llama OSGeo 4W Shell. Ahí está cargada la biblioteca GDAL. Si le pongo, por ejemplo, esto está explicado ahí en el texto que les puse, OGR Info. Ok, me va a dar un mensaje como este que explica la sintaxis. Si ya tienen eso, entonces estamos bien. Bueno, ¿de dónde viene esto en el caso de QGIS? Nada más para recordar por si acaso lo hicieron así. Cuando uno lo descarga, le da ahí como dos opciones. Esta, la de Standalone y la de OSGeo 4W. Si la usaron, si lo instalaron de esa manera, entonces seguramente tienen esa opción. Si no, entonces, por favor, sigan las instrucciones que les puse ahí. Mira, aquí estoy en otro lado, en otro sistema operativo. Básicamente es ir a este enlace, que es el mismo instalador de QGIS, y ahí entonces les explico en el texto qué es lo que tienen que hacer. Básicamente es seguir los pasos del instalador y cuando llegan a la opción de seleccionar paquetes, elegir el de GDAL para que hagamos algunos ejercicios con eso. ¿Alguien verificó si ya lo tiene? Profe, yo lo tengo porque lo usamos en un curso de cartografía, pero sí, yo creo que no usamos ese que usted dijo, el de arriba. Ok. Entonces tendría que borrar ese para descargar de nuevo ese otro, o No, nada más le hago ahí. no tienen que borrarlo. Yo le iba a preguntar eso porque yo tengo el QGIS 16 y no lo instalé normal. Entonces, puedo instalarlo con el QGIS así normal. Con el de OSGeo 4W. De hecho, no tienen que borrar el otro. En el peor de los casos, les instalaría a los dos. Yo creo que en Windows uno puede tener varias versiones de QGIS. Pero, si no, cuando llegan ahí al instalador, les dicen que no les instale el QGIS, si no quieren actualizarlo. Que simplemente... bueno, sí, uno puede tener varias. Porque yo tengo el 13 y el 14. Entonces, el 16 y el 14. Sí se puede. Ok. Simplemente entonces instálenlo con el OSGeo 4W y yo creo que incluso en las opciones por defecto les marca el GDAL. Y pruébenlo como dice aquí y como les acabo de mostrar. Van a OSGeo 4W, buscan la opción que se llama Shell, OSGeo 4W Shell y le dan OGR Info. Ok, eso es para que practiquemos un poco ya con datos geoespaciales y para que se vayan acostumbrando a las interfaces de línea de comandos, que las vamos a utilizar en el curso. Y dígame, ya cuando tenemos eso, es ver el tutorial que usted dice ahí para ir aprendiendo cómo usarlo. Correcto. Yo les voy a traer otros ejercicios, pero por favor vean ese también. Ok, gracias. Bien, creo que por hoy lo podemos ir dejando por aquí. ¿Alguna pregunta? Esto es para el jueves, ¿verdad? Para el jueves, por favor. Ok. Profe, mi única pregunta es si todo esto está en mediación. No, pero le pueden llegar por la página web. Sí está en mediación, pero como todavía no tienen acceso, pero es lo mismo, tenerlo en la página web. Ok. No, es que a mí sí me entra mediación ya con su curso. De veras. Bueno, les muestro entonces cómo se ve en mediación. Qué dicha, entonces ya los están
agregando mediación virtual UCR. Y sí, si van el curso, ok, bueno, aquí ya está el programa, el sitio web, el enlace a las sesiones Zoom e incluso los videos de las lecciones. Y entonces en cada una de las semanas yo les voy poniendo aquí los enlaces a las diferentes lecciones. Pero es lo mismo que entrar por el sitio web. Directamente por el sitio web. ¿Ok? Para ver si tengo participantes. Qué raro, porque a mí no deberían aparecerme No, a aquí. mí tampoco. Me imagino que el otro compañero está con el otro profe, que creo que ya Ah, están debe algunos ser eso, sí. integrantes, Profe, creo. Ujú. y Sí, adelante. yo intenté matricularlo manualmente y dice que no se puede inscribir. Ok, voy a preguntar, pero de nuevo, entrar aquí por mediación virtual es lo mismo que entrar directamente ahí por el curso, por la página web del curso. Todavía no ocupamos mediación virtual. Profe, Sí, y cuando tengamos que entregar trabajos y así, eso sí es estrictamente una mediación. sí, ahí sí lo ocupamos, pero todavía tenemos algunas semanas. Ujú. Ok, para ver el chat, a ver si aquí hay alguna pregunta. Ok, voy a preguntar lo de mediación virtual. De momento sigamos utilizando la página web. ¿Qué más? Si no hay nada más, entonces nos vemos el jueves. Perfecto. Profe, Bueno, para el profe, jueves, gracias. Sí. Sí, adelante. para el jueves sí debe ya estar instalado el programa y todo, ¿verdad? El GDAL, sí. Sí, ok. Ujú. Bueno, eso era todo. Ok. Manuel, ¿te quedarías un segundo para hablar contigo un momento? Sí, claro. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Bueno, profe, yo creo que, bueno, yo no tengo preguntas. Es que mis únicos problemas son un poco visuales, nada más, pero de ahí tengo que ver cómo lo soluciono. Ah, ok, sí. Me van a enviar una carta sobre eso, me dijiste. Yo la pedí el viernes y me dijeron que sí, pero no sé si se la mandaron a los profesores. ¿Y cuál es tu situación? ¿Nos puedes contar exactamente? Tengo baja visión por retinosis pigmentaria. Ajá. Eso significa que no, perdón, es que no conozco el término médico. Sí, digamos, como ceguera básicamente, casi. Ok, sí, voy a... Ok, ¿y qué, cómo haces para escribir? Por ejemplo, lo haces a través del dispositivo del lector de pantalla. Ajá, y todo lo hago desde la computadora, entonces probablemente no me dé problemas a la hora de escribir comandos en los programas de programación.